Buenas tardes, magistradas, magistrados, público y medios de comunicación que nos siguen en las distintas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 15 de marzo del año 2024 a las 18 horas. Giovanna Margarita Gámez Nieto, secretaria general de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta del asunto listado para esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como en el acuerdo plenario de fecha 23 de enero de la presente anualidad, mediante el cual se autoriza el desarrollo de sesiones de manera no presencial. Por otra parte, le informo que el asunto a analizar y resolver es un recurso de la ciudadanía con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable precisada en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, secretaria general. Integrantes del Pleno, está a su consideración el asunto a discutir y resolver en esta sesión no presencial y si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Muy bien, ha sido aprobado. Muchas gracias. Secretaria Alison Vargas Sendejas, de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Gloria Graciela Reina. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas y magistrados. Esta ponencia pone a la consideración del Pleno un recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano y se expone a continuación. Doy cuenta con el proyecto relativo al expediente TRDC 32-2023, promovido por una ciudadana militante del Partido Acción Nacional en contra de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y del Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas, por la omisión de resolver y notificar el recurso de reclamación presentado, así como por el contenido del oficio de fecha 13 de noviembre de 2023. La promovente sostiene que la Comisión de Justicia del PAN ha sido omisa de resolver el recurso de reclamación interpuesto el pasado 20 de octubre del 2023 y como consecuencia de dicha omisión se duele de la notificación a través del oficio de fecha 13 de noviembre del año pasado, suscrito por la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas, con la instrucción de que el secretario general del Comité Directivo Municipal de Tampico del PAN asuma la presidencia de este último órgano, en perjuicio de la actora, quien es actualmente la presidenta. Del estudio y análisis del medio de impugnación, esta ponencia considera que devienen fundados los agravios aducidos por la promovente en cuanto a la omisión de resolver el recurso de reclamación, toda vez que, conforme al artículo 73 del Reglamento de Justicia de Medios de Impugnación del Partido Acción Nacional, los recursos de reclamación deberán quedar resueltos a más tardar 30 días después de su presentación. Y en el presente caso de constancias del expediente, se advierte que el 25 de octubre del 2023 se comenzó a computar el plazo para la resolución, al haber sido presentado el 20 de octubre del 2023 y hasta la fecha no se ha cumplido resolver y dictar la sentencia correspondiente por parte de la Comisión de Justicia del PAN, transcurriendo así los 30 días establecidos en el artículo mencionado. Ahora bien, en cuanto al agravio del oficio de fecha 13 de noviembre del año pasado, suscrito por la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas, con la instrucción de que el secretario general del Comité Directivo Municipal de Tampico del PAN asumirá la presidencia de este último órgano, al respecto, y tomando como base la contestación del requerimiento que se ha realizado por la autoridad partidista, en la cual se le solicitó que estableciera qué normatividad resultaba aplicable al caso concreto. Se desprende que le asiste la razón a la promovente al señalar que el acto adolece de constitucionalidad y certeza, así como de congruencia en cuanto a la normatividad aplicable, porque la actuación de la comisión debió ser atendiendo a los estatutos generales aprobados mediante la 19ª Asamblea Nacional Extraordinaria, pues a la fecha del inicio del procedimiento, estos eran los que se encontraban vigentes y no los de la 18ª Asamblea. A razón de lo anterior, se propone dejar sin efectos la resolución que determinó la suspensión de los derechos partidistas de la promovente, toda vez que esta ponencia estima que se configura la violación a los principios de certeza y legalidad previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta el estado de indefensión en el que se encuentra la ciudadana al haber sido sancionada,
sin que obre del análisis de los autos la legalidad y certeza que deben respetarse en todo procedimiento que implique una privación de derechos como en el presente caso acontece. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Magistrada Gloria. Buenas tardes, de nueva cuenta los saludo, compañeros magistrados. En efecto, este proyecto que se pone a la consideración de todos ustedes, pues estriba precisamente en un recurso ciudadano en donde una militante aduce diversas violaciones, primeramente por la omisión de recibir la sentencia en un procedimiento de reclamación que interpuso, dada una suspensión de derechos partidistas que le realizó el Partido Acción Nacional. Entonces, se distinguen dos agravios centrales, que es relacionado precisamente con esta omisión y también con un resultado propio de la sentencia o de la resolución que dictó este órgano partidista. Entonces, del análisis, obviamente se advierte la omisión y como se les plantea en el proyecto, en exceso ha transcurrido el plazo para que hubiera dictado ya la resolución y sin embargo siguieron los efectos propios de ese acto en donde se le notifica por parte de la Secretaría General en el Comité Directivo en Tampico sobre que ya asuma otra persona la presidencia en virtud de que ella tiene esta suspensión de derechos partidistas. Entonces, del análisis y del estudio es que se propone, sobre todo porque advertimos en la ponencia el hecho de que existe una vulneración clara porque al haber hecho un requerimiento para saber en qué términos se encontraba transcurriendo ya la omisión, digo la presunta omisión, primeramente en un primer alcance hacia la autoridad partidista, hicimos la pregunta sobre qué normatividad es la que resultaba aplicable en virtud de que se desprendía nada más de la lectura del medio de impugnación que aducía esta diferencia de normatividades. Entonces, es la omisión, es el oficio y obviamente ya del estudio integral de todo lo que estábamos abordando, se advierte precisamente esta vulneración a la certeza al advertir que existe normatividad que invoca cada una de las autoridades y que esto sabemos como autoridades en este artículo primero que nos obliga a ese estudio de manera general sobre los actos cuando veamos que está algún principio siendo vulnerado, estamos obligados como autoridades electorales. Entonces fue donde al advertir esta diversa normatividad que se le estaban aplicando a los diversos a la misma asunto, pero a la vez en diversos actos, entonces es que proponemos en el presente proyecto dejar sin efectos, llegar a hasta ese alcance por esta falta de certeza, por esta falta de legalidad en el fundar y motivar los actos que cuando se trata de privación de derechos, estamos observando que son, estamos obligados como autoridades a actuar como tal. Sería el proyecto que se les pone a consideración. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrado Iván. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras magistradas, compañeros magistrados, secretaria general, nuevamente, buenas tardes. Bueno, respecto de este asunto que nos pone a consideración la magistrada Gloria, adelanto que estoy de acuerdo con lo que señala, pero traigo una visión complementaria. No sé si ojalá y la aceptara la ponente. Creo que sería bien señalar que al final de cuentas se observa que la autoridad sustanciadora del procedimiento no es competente y ese estudio es oficioso conforme a una jurisprudencia que es la 1/2013, que ya he aducido en otras sesiones, porque de los estatutos de ese partido político, concretamente del artículo 44, 45, párrafo 1 y 70, se desprende que solo la Comisión de Orden Nacional es la competente para sustanciar y para resolver estos procedimientos. Y las comisiones de los estados auxiliares solamente podrán auxiliar cuando lo solicite la nacional. Y en este caso el procedimiento no se inició de esa manera, sino que se inició desde lo local.
Entonces no tendría competencia para hacer todas las audiencias y todas las actuaciones que llevaron a cabo. Serían nulas prácticamente y esto generaría entonces que se tendría que dejar sin efecto todo lo actuado. Pero además es importante tener en cuenta, bajo este supuesto, que el artículo 135 de los estatutos señala que ningún militante podrá ser suspendido, inhabilitado ni expulsado del partido sin que el órgano competente le dé a conocer por escrito y por medio fehaciente los cargos que hay en su contra. Entonces, hace ver el emplazamiento. Si el emplazamiento no está hecho para autoridad competente, todo es nulo. Pero además la sustanciación, ¿verdad? Como lo dije. Entonces, creo que, palabras generales, esa podría ser una argumentación que puede ser complementaria. Si me aceptara la magistrada la observación, se le haría llegar ya la redacción completa, como lo he hecho con otros compañeros ponentes en otros asuntos. Muchas gracias. Gracias, magistrado. No sé si lo acepta la magistrada. Magistrado, Gloria. Sí, y atendiendo a lo que vierte el magistrado, yo creo que todo lo que en este caso robustezca lo que ya está sentado y obviamente pues va dirigido en el mismo sentido, con muchísimo gusto, sería incorporado al proyecto y obviamente pues los demás sí están de acuerdo en la incorporación. Digo, dependiendo de cómo vayan a querer realizar su voto. Gracias. Sí. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Magistrado René. Muchas gracias, presidente, compañeras, compañeros, buenas tardes a todos. Yo celebro mucho el proyecto que nos presenta la ponencia de la magistrada Gloria Hagelsip en el contexto de la defensa de los derechos de una militante, porque fue en el contexto primogenio del su litis, fue desarrollado ante la ausencia de la certeza y la legalidad en ese sentido. Pero yo quisiera, aparte de la intervención que acaba de hacer mi compañero, el magistrado Arroyo, quisiera proponer también, si bien es cierto, acompaño el proyecto, me parece desde mi perspectiva, pedirle a la ponente, magistrada Gloria, primero al final de la página 19, último párrafo, antes de a razón de lo anterior, me parece congruente ahí recorrer y poner ahora sí un apartado de efectos, porque no lo trae así como tal. Y ya ahora sí lo procedente es dejar sin efectos todo lo demás. Pero dentro de esos efectos estamos omitiendo, bajo mi perspectiva, eh, estamos resolviendo en plenitud de jurisdicción perfectamente, lo acompaño, y dejar sin efectos la resolución dictada por la Comisión de Orden y Disciplina del Consejo Nacional del PAN, que determinó la existencia del acto de indisciplina imputado a la aquí promovente y le impuso como sanción la suspensión de todos sus derechos partidistas por 3 años, tomando como base lo vertido en el considerando octavo de la presente sentencia. Nosotros estamos resolviendo en un único resolutivo y mi propuesta, si lo asume, si lo acepta la ponente magistrada, es hacer dos resolutivos. Ese único, hacerlo como primero, y el segundo sería, en este caso, no estamos, si está bien el hecho de restituir, de dejar sin efectos la sentencia que le afecta a la actora, lo cierto es que no nos estamos pronunciando respecto de sus derechos que queden intocados hasta antes del acto reclamado. Y lo complementario sería, segundo, poner un segundo resolutivo. Se restituye a la actora en sus derechos como militante del PAN para que se restablezcan al estado que guardaban hasta antes de la emisión del acto reclamado, como lo es el ejercicio del cargo de presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en Tampico, Tamaulipas. Ello porque fue parte de su causa de pedir. Se quejaba de la omisión de resolver y se quejaba también del oficio designado que en su privación de derechos ella dejaba de ser presidenta. Esa es parte que no la estamos atendiendo en su causa de pedir y que el secretario actualmente del Comité Municipal en Tampico del PAN está ejerciendo el cargo que ella detentaba hasta antes de la suspensión de sus derechos. Entonces, si se está quedando sin efectos aquella suspensión
de sus derechos al revocar este tribunal esa determinación, pues entonces tendríamos que hacer la declaración de que se restituye a la actora en los derechos que venía generando hasta antes de la emisión del acto reclamado. De ahí que yo me adelanté en este presupuesto, si lo acepta la parte de la ponencia de la magistrada Gloria, pero no tan solo ponerlo en la parte declarativa de los resolutivos, sino que el punto 9 no sea resolutivo, sino que sean punto 9 sea efectos y poner, aparte de que se deja sin efectos la resolución que determinó la suspensión de los derechos partidistas de la promovente Nora Gómez González, toda vez que se configura la violación a los derechos de certeza y legalidad previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta el estado de indefensión en el que se encuentra la ciudadana Nora Gómez González al haber sido sancionada, sin que obre análisis de los autos de la legalidad y certeza que deben respetarse en todo procedimiento que implique una privación de derechos como el del presente caso acontece. Además, este tribunal más o menos eh, otorga a la aquí quejosa se restituya en su goce los derechos que venía detentando como militante hasta antes del acto reclamado. Y ya ahora sí, el 9 se corre a 10, que sería resolutivos. Primero, en plenitud de jurisdicción se deja sin efectos toda la resolución que sabemos. Y segundo, se restituye a la actora en el goce de sus derechos hasta antes de la emisión del acto reclamado. Eso sería nada más complementario, adicional también, por supuesto, a acompañar lo que manifestó el compañero Arroyo Villarreal. Y me parecería entonces ahora sí un escenario jurisdiccional muy completo de acceso a la justicia en ese sentido, para que no quede suelto en caso de después una aclaración de sentencia y todo lo demás. Sería todo, magistrado presidente y magistrada ponente. Gracias, magistrado René. Adelante, magistrado Iván. Sí, la verdad, yo, si la magistrada ponente acepta la propuesta del magistrado René Osiris, estaría a favor. Creo que está bien, quedaría ya explícito. Pareciera una consecuencia natural, ¿verdad?, de la resolución, pero es mejor que quede muy claro, muy preciso en la propuesta, porque efectivamente es una de las consecuencias en el restablecimiento de sus derechos, ¿verdad? Entonces, la verdad, de acuerdo. Y bueno, pues nuevamente felicitar a la magistrada por su propuesta y por la apertura para recibir las aportaciones de las demás magistraturas. Muchas gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Magistrada Gloria. Sí, muchas gracias. Totalmente de acuerdo con estas propuestas que realizan y pues muy agradecida también por el estudio también tan concienzudo y los razonamientos que acaban de vertir y pues con mucho gusto serán incorporados porque robustece a final de cuentas este proyecto. Muchas gracias. Muy bien, magistrado. Magistrada Blanca, adelante. Gracias, presidente. Primeramente, sabemos que la magistrada ha andado, pues acabamos de sesionar otro de sus temas y sabemos que trabajar así es, pues, en ocasiones complicado. Entonces, reconocerle a ella y a su ponencia todo el trabajo realizado, pero sobre todo que se haya puesto esos lentes violeta de los que hablamos las juzgadoras. Definitivamente, desde que yo vi el medio de impugnación, pude constatar y se lo dije, y no sé si también lo platiqué en algún momento con el presidente, no es posible que se den este tipo de violaciones, ni procesales, al interior de los institutos políticos, que se vulnere de esta manera a las militantes, a las mujeres. Que no haya certeza, que le quiten un lugar, suponiendo sin conceder que lo hubieran hecho bien, pero no lo hicieron bien, que todavía vayan más allá, haciendo valer una resolución, creo yo que no tenía certeza, para quitarle su lugar como presidenta
en el municipio, representaba al PAN en el municipio de Tampico. Y yo también me sumo a la propuesta que hace el magistrado Iván. Yo creo, no sé si él lo consideró, que se podría poner magistrado y que la magistrada lo tome en cuenta en el resolutivo primero, parte de lo que usted señalaba. Y al magistrado René, yo no sé si te comenté hace un momento, magistrada, el apartado de efectos, porque sí lo traía como desglosado, pero más bien viene en todo el apartado 8. Entonces nada más sería recoger aquellas partes donde se diga esto que comentaba el magistrado Iván, que si bien no se dice explícitamente, pues sí, en efecto, la autoridad estatal actuó sin tener la atribución para hacerlo, y aparte, en consecuencia de esto, la Comisión de Orden y Disciplina Nacional le suspende sus derechos políticos, sus derechos partidistas por 3 años, aunque ella también, creo, lo señalas, hizo sus pagos, y en consecuencia de esto se gira un oficio donde todavía la vulneran más, quitándole su derecho a presidir la presidencia del municipio de Tampico. Entonces, creo yo que concatenando muy bien todo lo que ya señalaste en el recurso, pues no tendría razón de ser. El oficio obviamente queda lisa y llanamente queda sin validez y se le restituye su derecho. Pero yo sí estoy de acuerdo con los dos magistrados de sacar de lo que ya traes en el apartado 8 y ponerlo como efectos. Yo le entendía primero, ahorita que estaba hablando el magistrado René, yo le entendía que nada más ponerle, antes de a razón de lo anterior, meterle ahí efectos, pero no, él dice poner respecto del primer acto esto, y respecto del segundo, en consecuencia, se le restituyen sus derechos políticos, sus derechos partidistas a la ciudadana Nora. Entonces, esos serían mis comentarios, magistrada. Te felicito por la sentencia. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, magistrada. Al contrario. ¿Alguna otra opinión? Magistrada Gloria. Muchas gracias. De verdad muy agradecida por todos los argumentos que están vertiendo, todos los razonamientos, y sobre todo agradecerle al Pleno por la sesión que se vio programada así en un corto tiempo, y sobre todo por al ver cómo van dando sus argumentos que van tendientes a acompañarme en el proyecto, sobre todo por lo que implica el respeto a estos principios de certeza y legalidad que deben imperar en todas las autoridades que resuelvan algún asunto, ya sea en los partidos o bien ante alguna autoridad electoral. Sería todo. Muchas gracias a todos. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra opinión? Pues si no hay ninguna otra opinión, yo primeramente quiero destacar la construcción del proyecto. Me pareció muy buena en lo personal. Felicito a la magistrada, sobre todo por la saturación de trabajo que, bueno, lo conocemos que ha tenido en estos días, y eso sí, como bien dice la magistrada Blanca, es abruma y desgasta, ¿no? Entonces, felicitarla por la excelente construcción en mi punto de opinión, primero por un lado. Por otro lado, hago mías también los comentarios, ¿verdad?, de complementación del proyecto que hacen los magistrados René y el magistrado Iván. Me parecieron también muy precisos. El comentario de la magistrada Blanca también. Los hago míos, desde luego, pero yo quiero destacar algo en este caso en particular. Me gustó mucho la expresión de los lentes violetas. Efectivamente, yo desde que conocí el medio de impugnación, advertí una tendencia, digamos, desproporcionada para sancionar a una militante, y sobre todo tratándose de una mujer. Me pareció excesiva la sanción, me pareció poco valorada hacia el interior y desproporcionada, desde luego. Con mucha, incluso yo advertí hasta cierta agresividad
en la forma en que se llevaron las cosas y las consecuencias que le hicieron a la promovente. Me pareció también que sí era desproporcionada y excesiva. Y me da mucho gusto ver que este pleno enaltece no solo la perspectiva, ¿verdad?, de juzgar con esta visión de género, sino que además la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Nos constituimos en un acto como el de hoy, en garantes auténticos de la constitucionalidad de los actos de las autoridades intrapartidarias y de la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Y me da mucho gusto que además siendo una juzgadora como la magistrada Gloria tenga la bandera precisamente de esta causa en favor de la defensa de los derechos, particularmente en este caso de las mujeres. Así que enhorabuena, compañeros, la verdad estoy muy, digamos, coincidente con sus criterios y felicito mucho a la ponente por esta, desde luego estoy anticipando mi voto, como lo pueden advertir. Y no viendo ya ningún otro comentario, le pediría yo a la secretaria de Estudio y Cuenta que tomara la votación. Secretaria, por favor. Presidente, ¿puedo todavía hablar? Pues Sí. ya les había otorgado la palabra, pero adelante. Fíjese que me pareció muy interesante en beneficio de su participación, presidente, Sí, señalar ese contexto en donde el tribunal participa en un asunto como este, de los lentes violeta y todo. Yo creo que fue muy pertinente traer a colación, presidente, su palabra, su intervención ahorita, y por eso quería también sumarme a que en Tamaulipas celebro mucho tengamos un tribunal a la altura de las expectativas de los derechos de las mujeres. Como en este caso es muy evidente, creo, me parece muy saludable jurisdiccionalmente y sobre todo para las tamaulipecas que podamos estar de acuerdo colegiadamente en resolver asuntos de esta naturaleza y los que vengan. Sobre todo sabemos que hemos estado muy ocupados y saturados en ese sentido, y pues era lo que yo quería comentar y entender ese contexto, aunque si bien es cierto, llegó aquí el recurso ante ella fue desde el 20 de octubre, allá al Consejo Nacional, Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN. Se me hace una distancia que no es causa imputable a nosotros, pero se ha ido ella, como lo he dicho en otros asuntos, con un vía crucis en las etapas, y qué bueno, presidente, que lo mencionas en esa naturaleza jurisdiccional en donde nosotros estamos a partir del 14 de diciembre recibiendo, pudimos incluso haber resuelto antes, pero qué bueno que ya finalmente está resuelto, y qué bueno para la defensa de todas las mujeres de Tamaulipas. Muchas gracias, presidente, gracias a compañero. usted, señor magistrado, muchas gracias. Si no hubiese otra intervención, le pediría a la secretaria que nos tomara la votación, si es tan amable. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada ponente Gloria Graciela Reina Jalce. Con mi propuesta. Gracias, secretaria. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de la propuesta, secretaria. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Ladia Hernández Rojas. Con la propuesta, secretaria, con las modificaciones que se le van a hacer también. Sí. Gracias, magistrada. Magistrado Reynoso Iris Sánchez Rivas. Gracias, secretaria. Así como lo dijo la magistrada Blanca, es no tan solo con la propuesta estoy de acuerdo, sino con las modificaciones y las consideraciones que vertimos en este momento en sesión. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Edgar Daniel Rojas. Desde luego con la propuesta y también de acuerdo con se incorporen las modificaciones que se sugirieron en la sesión. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Es cuanto. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, el recurso TERDC 32-2023 se resuelve de la siguiente manera. Único. En plenitud de jurisdicción, se deja sin efectos la resolución dictada por la Comisión de Orden y Disciplina del Consejo Nacional del PAN, que determinó la existencia del acto de indisciplina imputado a la promovente y le impuso como sanción la suspensión de todos sus derechos partidistas por 3 años,
tomando como base lo vertido en el considerando octavo de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo en este momento las 6 de la tarde con 50 minutos del día 15 de marzo del año 2024, se da por concluida la presente sesión pública. Desde en los términos en que quedamos en la sesión, para que se incorpore secretaria a la determinación, ¿de acuerdo? Muchas gracias.